Bien, me parece conveniente comenzar esta mañana compartiéndole la estructura del libro de Génesis, porque los mensajes de los domingos han estado basados en el libro de Génesis. Entonces vamos a compartir cómo es que ese libro está estructurado. Primero que todo, se compone de dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 tenemos la historia de la humanidad. Y hay 4 eventos en esos 11 capítulos. La segunda parte va del capítulo 12 al último capítulo, que es el 50. Entonces, 2 partes, simple. La primera parte tiene 4 grandes eventos que son la creación, la caída, el diluvio y las naciones. Y la segunda parte son las biografías o la historia de 4 personajes que son claves en la historia del pueblo escogido: Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora, ¿cómo vamos a recordar los 4 primeros eventos de los 11 primeros capítulos? Muy sencillo, con señales: creación, caída, diluvio y naciones. Y si usted aquí cuando dice naciones dice 4000 años, entonces ya estamos en Abraham. Y Abraham lo vamos a recordar así: Abraham, Isaac, porque significa sonrisa, Abraham, Isaac, Jacob, porque él se tapó las manos así para que el papá pensara que era Esaú. Entonces Jacob y José, porque el papá le regaló una túnica muy bonita y los hermanos le tenían envidia porque el papá lo trataba de manera especial. Entonces pónganse de pies por un momento. Vamos a repasar todo el libro de Génesis. La primera parte, 4 eventos: creación, caída, diluvio, naciones, 4000 años. Abraham, porque hace sacrificios en los altares, entonces está alabando a Dios. Abraham, muy inteligentes, ya se lo aprendieron. Gracias. Bueno, ya hemos recorrido los caminos de Abraham y los de Isaac. Y estamos comenzando con los caminos o el camino de Jacob. Saben, por lo que vimos la semana pasada, que Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú. Y Esaú entró en tal enojo y tanta ira que lo quería matar. Y por eso Jacob tiene que huir de su casa. Y va rumbo a donde su tío Labán. Y en el camino llega a cierto lugar y allí pasa la noche y tiene un sueño. Vamos a ver que en ese lugar él sueña, y en ese sueño, en esa experiencia, hay 3 verdades acerca de la bendición de Dios. O sea, Dios nos quiere bendecir, nosotros deseamos ser bendecidos, pero hay aquí en este sueño 3 verdades acerca de esa bendición que nosotros buscamos y la bendición que Dios nos quiere dar. Entonces, la primera es que la bendición de Dios me llega en tiempo de crisis, me puede llegar en tiempo de crisis. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y ahí es cuando tiene el sueño. Pero vamos a mirar el mapa para entender un poquito del viaje de Jacob. Ahí en la parte de abajo tenemos una ciudad que se llama Beersheba o Beerseba. Jerusalén está en rojo para punto de referencia, que es la ciudad que todos sabemos, ¿no? Que en la Tierra Santa hay una ciudad de miles de años que se llama Jerusalén. Entonces, ahora usted sabe que Beerseba
está más abajo, más al sur, como yendo para Egipto. Y de Beerseba a Betel, que es donde Jacob pasó la noche y tuvo este sueño, hay aproximadamente 50 kilómetros. Ahora, fíjese que este señor ha caminado 50 kilómetros. Puede ser un día y medio, 2 días de camino. Y llega cansado, ¿ya? Extenuado, y cae profundamente dormido. Ahora, el viaje que iba a hacer era de Beerseba a Aram, allá está arriba. Y Aram es más o menos la mitad del camino entre Beerseba y Babilonia. No se podía ir en línea recta, que sería lo más corto, porque hay un desierto. ¿Y quién quiere caminar por un desierto, no? Entonces el viaje era una vuelta así hasta Aram y bajar entre los 2 ríos Tigris y Éufrates hasta Babilonia. Déjeme decirle de paso que Abraham venía de esa zona de Babilonia a Aram y de ahí bajó a la tierra de Canaán y se instaló en Beerseba. Ahí tenemos entonces, eso lo vimos antes y también la vida de Isaac. Ahora estamos hablando de Jacob, que va de regreso huyendo de la ira de su hermano. Entonces, allí él se duerme y tiene un sueño. El sueño, ¿cuál era el sueño? El sueño era de una escalera. Y por esa escalera los ángeles subían de abajo hacia arriba y bajaban. El movimiento era de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y en la parte de arriba de la escalera estaba el Señor que le habla a Jacob, ¿no? Y se le revela a Jacob en ese sueño. Es importante mencionar aquí una cosa. Los antiguos, especialmente en Babilonia, construían unas torres que se llamaban zigurats. Y esos zigurats era una pirámide y en la parte de arriba había un penthouse, un cuarto. Entonces los sacerdotes suben las escalas a ese cuarto donde se supone que el Dios de ellos bajaba a ese cuarto. Entonces esas zigurats como que explican un poco la sustancia del sueño de Jacob, porque él sueña con una escalera y Dios aquí arriba y él aquí abajo acostado. Pero espiritualmente el sueño significa que hay conexión entre el cielo y la tierra, que en alguna manera lo espiritual está conectado con nosotros. En alguna forma hay una conexión, o Dios se comunica de alguna manera con nosotros. Pero proféticamente quiere decir que un día habría una manera óptima y eficaz de conectarse con Dios. Y esa escalera que vendría en el futuro es Cristo Jesús, el que iba a realizar eso. Bien, vamos a mirar el siguiente versículo para ir entendiendo esto mejor. Versículo 13. A ver, vamos a leer aquí. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Ella es la escalera. El cual dijo, yo soy Jehová, y se le identifica. ¿Cómo se le identifica Dios a Jacob? Como el Dios de Abraham, su abuelo, y el Dios de Isaac, su padre. En cierta manera, Abraham también es el padre de Isaac, ahí lo está diciendo. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, le está renovando las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac, ahora se las está renovando a Jacob. Eso debería haber sido a Esaú, porque es el primogénito. Pero Dios en su soberanía había escogido a Jacob. ¿Ya? Y él es soberano, él escoge al que quiera. Desde el vientre de la madre había escogido a Jacob. Acuérdese que cuando Rebeca estaba embarazada de los 2 hermanos que eran gemelos, ellos luchaban en el vientre de ella. Y ella se perturbó tanto que le preguntó a Dios
y Dios le dijo que en su vientre habían dos pueblos. El descendiente de Esaú, que son los edomitas, y el descendiente de Jacob, que son los israelitas. Y le dice, y el mayor servirá al menor. O sea, está dando a entender que el segundo hijo, que es el que va a nacer de segundo, va a ser el primero. Pero eso es decisión de Dios, Dios es soberano. Es como usted muchas veces tiene que decidir entre, si se va a casar, por ejemplo, hay dos mujeres, tienes que escoger una, ¿verdad? Y viceversa, hay veces que la mujer tiene que escoger entre dos. A mí, por ejemplo, me escogieron. Es que yo sabía que Gloria tenía gente que estaba interesada en ellos. Tal vez no se lo habían dicho, pero ella me escogió a mí. Bueno, Dios también tiene el derecho a escoger. Y Él escogió a Jacob. Y eso no se le puede cuestionar. Ahora, Jacob era el hijo menor, pero en su soberanía Él lo escogió. Y entonces le promete también una descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Hay que entender una cosa aquí. El punto dice que la bendición me puede llegar en tiempo de crisis. Y Jacob estaba en medio de una crisis. ¿Qué crisis? Pues estaba dejando su casa, su tierra, desprendiéndose de sus padres, de sus amigos, de su cultura. Eso es doloroso. Y se estaba enfrentando a un futuro incierto. Y estaba viajando solo, huyendo de la ira de su hermano. Entonces está en una crisis. Y en medio de esa crisis es que Dios se le revela en un sueño. Dios se acerca a nosotros a través de las crisis. Las crisis no nos vienen porque Dios nos quiera hacer la vida difícil para luego revelarse. No, las crisis vienen porque nosotros hacemos las cosas mal y viene la crisis y entonces ahí Dios, estamos como más abiertos, como más dispuestos para rendirnos a Dios porque la crisis revela nuestra vulnerabilidad y nuestra debilidad y nuestra ignorancia. Entonces uno se vuelve a Dios. Yo no sé cómo fue la salida suya de su tierra para venir acá. Cada uno tiene su historia. Para mí fue doloroso. Y yo lo que he visto es que mientras viene uno de más lejos, más doloroso ese desprendimiento. Porque si vienes de aquí cerca, entonces pues sabes que en pocas horas vuelves a tu casa. Pero cuando la distancia es más lejos, cuando por situaciones políticas el regreso puede ser más difícil, o cuando la distancia es muy grande, no hay mucho dinero para volver, entonces también lo de los papeles también es un problema. Entonces eso causa una crisis más grande. Algunos de ustedes han venido huyendo de problemas o huyendo por su vida, por cuestiones políticas, o huyendo en busca o saliendo en busca de un mejor futuro, pero como quiera es una crisis porque dejas algo atrás y vas a buscar algo nuevo. Vamos a mirar un poquito acerca de esas crisis. Este es un dibujo que yo les mostré a ustedes cuando hablábamos de Abraham, que Dios llamó a Abraham, pero a Abraham le saca la vuelta, ¿no? Hace lo mismo que todos. Aquí tenemos a Jacob. Dios llamó a Jacob, lo tenía separado desde el vientre de su madre, y lo invitó, pero Jacob se da su vuelta, ¿no? Hasta que sufre la crisis y entonces ahí acepta la voluntad de Dios y hace ajustes y entonces puede volver al camino de Dios y lograr el plan que Dios tiene para él. Ahora, eso podría ser directo. Si yo le hago caso a Dios, yo encuentro la bendición de Dios. Pero lo normal, lo humano es que siempre le damos esa vuelta por debajo para llegar al mismo camino. Entonces, la bendición de Dios me llega en la crisis. Pero también la bendición de Dios me enfoca en las naciones. Miren el versículo 14.
le sigue renovando las promesas que le había hecho a Abraham y a Isaac, y ahora le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y la última frase es, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Las promesas a Abraham llevan esa frase. Las promesas a Isaac llevan esa frase. Las promesas a Jacob llevan la misma frase. Y las promesas al pueblo de Israel también llevan esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios escogió a ese pueblo y a esa gente para bendecir al resto de la humanidad. Y cuando Dios nos llama a nosotros, ¿nos llama para qué? Para lo mismo. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios para bendecir a las naciones. Por eso las iglesias deben tener un enfoque misionero. No es para que la iglesia sea grande, más próspera, mejor templo, más lujo y que todo el dinero se quede ahí. Una cantidad de ese dinero debe ser usado para impulsar ese deseo que Dios tiene de bendecir ¿a quién? A las naciones. Y ya ustedes saben que Houston es una ciudad donde hay muchas naciones. Aquí se hablan más de 250 idiomas. Las naciones han venido acá. Entonces esto es un campo misionero. Pero también hay mucho donde ir y debemos impulsar esa visión misionera que Dios tiene. Dios es el principal misionero. Se encarnó y se hizo hombre. Vino a una misión. Entonces no debemos olvidar eso, de que nosotros tenemos una misión. Y entonces todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La simiente es Cristo. Ahora la pregunta es, esto hace casi 4.000 años, la pregunta es, ¿de veras los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob han sido de bendición a las naciones? Es la pregunta. Si eso de veras ha sido así o no. Pues les cuento que cuando yo estaba en el seminario, un profesor nos enseñó que no, que el pueblo de Israel no había sido tan misionero. Y bueno, a mí me pareció eso lógico. Pero ahora yo no creo. Ahora yo no creo como mi profesor me enseñó. Tal vez él estaba pensando que Israel debía haber enviado misioneros como se hace hoy en día, que una persona que tiene el llamado a ser misioneros se le sostiene para que vaya a vivir y a impulsar el evangelio en otras partes. Pues Israel no mandó individuos así, pero Israel, el descendiente de estos hombres, sí ha sido de bendición a las naciones. ¿En qué forma? Bueno, primero, a través de la Torah. Hay un antropólogo, y es antropólogo e historiador mexicano. Y este señor ha hecho un estudio bien exhaustivo, y esto es lo que él dice. Tiene un enfoque un poco diferente de Éxodo. Dice, lo que ocurrió en el Éxodo fue una liberación de esclavos. Eran esclavos del faraón. Y entonces Dios y su profeta guiaron a ese pueblo a ser libres del faraón. Y salieron al desierto. Todos los pueblos en la antigüedad eran esclavistas. Todos esos reyes tenían esclavos. Entonces hubo una liberación de esclavos. Y cuando salieron de la esclavitud, escribieron un documento que se llama la Torah, la ley. Y cuando uno lee ese documento, se da cuenta que está redactado para favorecer a los esclavos, a los más débiles, a los niños, a las viudas y a los siervos. No los llama esclavos, sino siervos. Y entonces en Israel, si había un siervo, la ley estipulaba que en 7 años debía ser libre. Y cuando venía el año del jubileo, cada 50 años, todos los que estaban en servidumbre quedaban libres.
Y todas las leyes están redactadas para favorecer al esclavo. Pero todos esos reyes antiguos lo que querían era esclavizar a la gente. Pero la gente esclavizada en esos tiempos, pues cuando oían hablar de un pueblo donde los sirvientes y la clase más débil era favorecida, les llamaba la atención y querían conocer esas leyes y querían conocer ese pueblo. Entonces, la Torah, los libros de Moisés, son un documento de bendición a la humanidad. Y por eso es que perseguían a los judíos, porque si los logran acabar, entonces no hay quien hable de libertad. Pero ellos eran el ejemplo viviente de un Dios y de un documento, una revelación que habla de favorecer a los más débiles. En ese sentido, han bendecido a la humanidad. La otra parte es que el pueblo judío ha bendecido a la humanidad a través de Cristo, porque Cristo vino a través del pueblo judío. Y mire, los políticos, los historiadores, los antropólogos, filósofos también, opinan diferente de Cristo, no están de acuerdo. El uno dice es un profeta, el otro dice es un gran líder, el otro dice es el Hijo de Dios, no están de acuerdo. Pero hay una cosa en que sí están todos de acuerdo en relación con Cristo, y es que Él ha sido la mayor influencia benéfica que la humanidad ha tenido. En eso están todos de acuerdo. Entonces, a través de Cristo, las naciones han sido bendecidas también. Y a través del cristianismo, porque Cristo es el que le da origen al cristianismo. Y donde quiera que el cristianismo ha llegado, mejora la situación de los niños, la situación de las mujeres, la situación de los débiles, la educación, la economía. Todo eso se va mejorando cuando hay un pueblo que le da la bienvenida al Evangelio. Eso es lo que pasa con los años. Yo en todo mi tiempo de evangélico yo he observado esto. En Colombia, los primera generación de evangélicos era gente pobre, campesinos y la gente más humilde. Pero la siguiente generación, doctores, o sea, va mejorando, ¿no? Y he observado eso a través de los años, ¿no? Que los nietos de esos primeros evangélicos ahora están muy bien. Claro, hay los que se descarrían, pero se va viendo una mejora de generación en generación. Entonces, ese pueblo sí ha sido de bendición a las naciones. Y ellos como pueblo también han bendecido a las naciones de muchas maneras. Tengo aquí unos datos de un artículo que salió en el Miami Daily News, por allá en los 40s, cuando Adolfo Hitler decía que el problema del mundo eran los judíos y que había que acabarlos. Acabando los judíos, acabas con el problema. Yo no sé qué opinión tiene usted de los judíos, se la respeto, pero ese artículo dice lo siguiente, dice así: un nazi con sífilis no debe permitir que lo curen con Salvarsan, porque fue un descubrimiento de un judío. Un nazi con cardiopatía no debe tomar digitalis, no pronuncio bien esa palabra, porque fue un invento o descubrimiento de esa medicina de un judío. Y un nazi con tifo tampoco, por la misma situación. Y un nazi con diabetes no debe usar insulina, porque eso lo descubrió, o esa medicina la inventó un judío. Y así va alargando la lista. Dice un nazi con dolor de cabeza no debe tomar tal medicina porque es de un judío. Y la lista es larga, larga la lista. Entonces, han sido de bendición. Un nazi con epilepsia
tampoco debe usar esa medicina porque viene de un judío. Entonces, ¿cómo le hacemos? Los judíos son el 1% de la población mundial y tienen 176 premios Nobel. Y 25% de las organizaciones que se han ganado el premio Nobel han sido fundadas por judíos. ¿Cómo le hacemos? Ahora, yo no estoy diciendo que los judíos son la perita en dulce, ellos también hacen sus cosas y Dios hasta los ha disciplinado, pero esa es la realidad, han sido de bendición a las naciones. Entonces, cuando Dios me bendice, lo hace con el propósito de que yo sea canal de bendición a las naciones. Eso lo digo para que ustedes entiendan que nosotros recogemos aquí una ofrenda que se llama Lorimum, por ahí están calientes. Ahora le estamos llamando planta una semilla. Y la vamos a recoger al final de este mes. Y hemos hecho promesas. Entonces uno es de bendición a las naciones, orando por ellas, ofrendando, compartiendo con ellas, contactando con ellas o enviando misioneros, oyendo como misioneros. De pronto alguno de ustedes es llamado para ser misionero. Y si es así, pues nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de apoyarlo y de respaldarle. Y para terminar lo de las misiones, pues el último que habló de misiones en la Biblia fue Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las, ahí aparece la misma palabra, ¿no? Naciones. Bien, finalmente, la bendición divina me despierta a la realidad de su presencia. Me despierta a la realidad de su presencia. Vamos al versículo 15 y estamos en ese sueño. Jacob está ahí acostado soñando y entonces en el versículo 15 Dios le dice a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Ahora, Jacob está en una crisis y está solo en un bosque. Se siente solo ante un futuro incierto. Pero Dios le dice, ¿qué le dice? Yo estoy contigo, yo te guardaré, no te dejaré. Aunque uno no sienta que Dios está con uno, esa es la realidad. Por eso le digo, hay que despertar a la realidad de su presencia. Aunque no lo sienta, porque este asunto es por fe. Entonces Jacob no lo sabía. No lo sabía. Pero Dios le está asegurando que Él está con él y que no lo va a abandonar. Y eso nos lleva al versículo 16. A ver qué dice el versículo 16. Y despertó. Me gusta esa palabra. Y despertó Jacob de su sueño. ¿Y qué dijo? Cierto. Y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Que nosotros salimos del templo y a veces no somos conscientes de que allá en el taller Dios está. Allá en la cocina Dios está. Allá donde estás cortando el pasto, ahí está Dios. Pues es que Dios está en todas partes. Es que esta gente en esa época pensaban que los dioses eran territoriales. Así eran los antiguos, ¿no? Creían en muchos dioses, pero esos dioses eran territoriales. Entonces los dioses de los egipcios no tenían poder en Grecia. Allá tenían otros dioses. Y los dioses de Grecia, nada que hacer en Persia, ¿no? Tenían todo como dividido en territorios.
Y entonces tal vez Jacob pensaba que Jehová era el Dios donde él vivía. Pues Isaac, su papá, hablaba de Jehová, entonces es el Dios de por aquí. Pero ahora que ha caminado 50 millas, y él dice, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Despertó. Pero no solamente despertó porque abrió sus ojos físicos, sino que es como que se le abrió la mente o el cerebro. Porque es posible que uno abra los ojos en la mañana y puede ser que el cerebro siga dormido y que la mente siga dormida y no te das cuenta de que hay una realidad espiritual y que Dios está en todo lugar y en todo momento de mi vida. Por eso a mí me gusta enseñar la presencia de Dios desde que aprendí esto hace años. Y yo la defino así. Esta es mi definición. A mí no me lo explicaron con definición, pero luego de meditar y meditar y estudiar, yo he hecho esta definición. Practicar la presencia de Dios consiste en vivir consciente, seguro, persuadido, convencido de que Dios está en todo lugar y en todo momento de mi vida. Cuando haces conciencia de eso, pues despiertas. Y donde quiera que vayas, aunque no lo sientas, tú sabes que Dios está contigo y que no te va a dejar y que está en todas partes. Entonces despertó a la presencia de Dios. Vamos a ver entonces la reacción ahora que ha despertado y recuerda el sueño. Versículo 20. Versículo 20 dice así: e hizo Jacob voto. ¿Qué es un voto? Un voto es una combinación de dos cosas: promesas y condiciones. Promesas y condiciones. Entonces vamos a ver las promesas y condiciones en el voto de Jacob. E hizo voto. Dice, aquí vienen las condiciones primero. Si fuere Dios conmigo. Ese sí es condicional, ¿no? En inglés es if. If. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese es el voto. Promesas y condiciones. Algunos dicen que Jacob estaba negociando con Dios y que eso no está bien, que a Dios no se le negocia. Dios es Dios y yo soy un simple humano. Pero usted pone a ver lo que está pidiendo, las condiciones que está poniendo Jacob, y realmente no son tan difíciles. ¿Qué pide? No pide riquezas. Dice, si me dieres pan para comer. No pidió ni la hamburguesa, pidió el pan, no más. Solo comida. Si me dieres pan para comer, vestido para vestir. Es mucho pedir. No está pidiendo mucho, ¿no? Vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios, y esta piedra será señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Segunda mención del diezmo en la Biblia o en el libro de Génesis. La primera mención del diezmo ocurre cuando Abraham le da su diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Le da el diezmo del botín. Y ahora Jacob está prometiendo darle a Dios el diezmo, o sea, la 10ª parte de sus entradas. ¿Y a quién se la va a dar? Si no había templo, no había un sacerdocio. El pueblo de Israel todavía no ha existido, porque a nosotros cuando nos enseñan del diezmo, pues nos dicen que en el pueblo de Israel había el diezmo, y eso era como un impuesto, porque Israel era una teocracia.
Y entonces el diezmo era parte de esa teocracia. Ahí estaba lo religioso y lo militar y lo civil, todo estaba mezclado ahí y se colectaba el diezmo. Y ahora lo recogemos en las iglesias el diezmo también. No es una obligación, pero fíjese que el diezmo existe desde antes que el pueblo de Israel existiera. Una cosa antigua. Y yo creo que el diezmo es una manera de honrar a Dios, de agradecerle a Dios, y en alguna manera como que el 10% protege el 90%. El 10 protege el 90%. Yo sé que para una persona que conoce el Evangelio hoy, comenzar a diezmar es como pedirle que se eche un clavado en un río borrascoso que conoce por primera vez. Porque tiene deudas, ha tenido de pronto una mala administración del dinero y bueno, anda ahí con una economía tambaleante y de decirle, mire, próximo domingo usted va a traer el diezmo. Eso es pedirle que se eche un clavado ahí en un lugar desconocido. Bueno, es por fe, ¿no? Ahora, no lo vamos a empujar a que se eche el clavado, ni riesgos. No se tire, no lo haga si no quiere. Pero ahí queda el reto, ahí queda el desafío. Cuando tenga suficiente confianza, échese el clavado. ¿Ya? Para mí no fue como echarse un clavado, porque yo aprendí del diezmo cuando no ganaba nada. Y entonces, un día mi papá comenzó a darme 50 centavos cada sábado. Y para mí, pues, 5 centavos de diezmo. Sacaba mis 5 centavos el domingo y los echaba ahí, ¿no? Y así, hasta el día de hoy, eso no ha sido para mí echarse un clavado, pero para una persona que va a comenzar, es pedirle que se eche un clavado. Y que hay gente que puede tener 30, 40 años y todavía no se ha echado el clavado, ¿no? Pero Dios nos bendice a todos, ¿no? Pero es una buena experiencia que Dios forme parte de nuestras finanzas, que nosotros seamos como los socios de Dios, y el 10 protege el 90. ¿Cuánto dinero habré dado yo en toda mi vida? 10%, no sé cuánto he ganado en toda mi vida. No más que Bill Gates, pero un poquito. Bueno, entonces, hermanos, todos queremos la bendición de Dios, ¿no? Y Dios nos quiere bendecir a todos. Pero el apóstol Pablo nos hace una aclaración tremenda acerca de las bendiciones de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, para ver esto desde otra perspectiva. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Fíjense que aquí no estamos hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí estamos hablando del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con Él? Que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir. Dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí está aclarando la naturaleza de esas bendiciones. Es una bendición espiritual. Como lo espiritual no se ve, entonces no se le da mucho interés a estas bendiciones. Pero, hermanos, las bendiciones materiales a veces son el reflejo de la bendición espiritual. No siempre. Porque hay gente que tiene muchas posesiones materiales y son una desgracia para su vida. Entonces comienza como espiritual, y esa bendición espiritual se puede convertir o reflejar en bendición material. Con toda bendición espiritual. ¿Dónde fueron decretadas esas bendiciones? En los lugares celestiales, en Cristo. Clave. Esas bendiciones de que está hablando ahí vienen a través de Cristo, no fuera de Cristo. Y luego dice, según nos escogió en Él. Él es Cristo. ¿Cuándo nos escogió?
para ser bendecidos antes de la fundación del mundo, y tienen un propósito: que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto nos aclara más la bendición de Dios en nuestras vidas. Pónganse de pies. Entonces, todas las bendiciones de Dios que tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo vienen en Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo esas bendiciones no las vas a ver. Dios te sigue amando y va a haber algo de bendición, pero las bendiciones que Él preparó desde antemano vienen en Cristo. Vamos a orar. Señor, como Jacob, hemos buscado tus bendiciones y hemos dado vueltas y vueltas hasta darnos cuenta de que tú estás en todo lugar, en todo momento, procurando bendecirme o bendecirnos. ¿A dónde me iré de tu presencia? El salmista dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si descendiese a lo profundo de un abismo, allí estás tú. Gracias, porque mi falta de entendimiento no limita tus bendiciones. Gracias por concederme lo que nunca me imaginé que podría tener en mi vida, y es tu presencia en mi corazón. Gracias, porque no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero tú has venido a morar en nuestros corazones. Amén. Gracias.